¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 27 de octubre, semana 29 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 18 al 25. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos presentes? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay como una unidad muy bonita entre lo que dice la carta a los romanos que hemos venido leyendo y este fragmento de Lucas 12, que también es una seguidilla del mismo evangelio. En primer lugar, Pablo es consciente de que el pecado está en su carne como una ley, como un tirano, diría yo también, que se impone más allá incluso del buen querer. Ayer dijimos que vivir la vida cristiana con solo las fuerzas humanas era imposible. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la gracia santificante, para poder vencer esta ley de muerte que habita en nuestro cuerpo.
Pero debemos tener mucho cuidado con esto porque a lo largo de los siglos, estos fragmentos se entendieron de diversa forma. Tanto así que hubo tendencias a pensar, corrientes de pensamiento teológico, que llegaron a ver el cuerpo como algo malo y algo a lo que se le debía someter. De ahí entendemos por qué la gente en antaño hacía largas y grandes penitencias, se mortificaba su cuerpo con cilicios y flagelaciones para dominar ese cuerpo. Y esa tendencia pues es extremista. Esa fue parte de la espiritualidad de siglos atrás. Mas, sin embargo, esta realidad sigue presente porque lo que dice San Pablo aquí lo experimentamos todos los días. Hago el bien, no hago el bien que quiero, pero no hago el bien que quiero hacer. Entonces el mal es el que se impone y por eso Pablo sufría por esto y nosotros también sufrimos. Cuando sabemos dónde está el bien, queremos hacerlo y no podemos. Tú sabes la ley de Dios, tú sabes lo que te conviene hacer, conoces los mandamientos y aunque hemos dicho obviamente que los mandamientos o su cumplimiento no nos es objeto de salvación, sino que es una consecuencia de la salvación en Cristo, sabemos lo que nos conviene. Tenemos una ley moral que no podemos obviar ni saltar. Sabemos lo que es correcto y lo que no. Mas, sin embargo, no lo hacemos, porque hay como una tendencia, que es la concupiscencia, a desobedecer a Dios y a buscar lo malo. Dice San Pablo que percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón. O sea que la razón está allí, el querer está allí, la buena voluntad está allí, pero no está el ejecutar la buena obra. Por eso toda obra buena que nosotros hagamos viene de Dios. A Él se la debemos y es la gracia de Dios actuando en nosotros. Y ahora, ya que Pablo habla de esta tendencia contraria a la razón, podemos saltar al Evangelio en donde hemos leído unos versículos difíciles de interpretar y a través del tiempo los padres de la iglesia han tenido diversas interpretaciones de este mismo fragmento. Tanto así que es, por una parte, una de las razones por las cuales nosotros defendemos la doctrina del purgatorio. No saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Quién puede estar preso y al mismo tiempo cumplir con los deberes que tiene afuera? Pues esto parece que está hablando con bastante claridad de una realidad más allá de esta vida en donde pagamos con el solo hecho de estar preso. Eso es muy parecido a lo que entendemos como purgatorio. Por el solo hecho de estar allí, pagamos lo que debemos en cuanto a la pena temporal que no fue pagada por los sacrificios, por las penitencias que nosotros debíamos hacer en este mundo por los pecados cometidos, porque cada pecado, cada culpa se perdona en el sacramento de la confesión, pero la pena temporal queda y por eso debemos ser personas penitentes, no solo conformarse con la penitencia que te da el sacerdote cuando te confiesas, que normalmente es una pequeña oración, un acto de caridad o cosas así por el estilo, pequeñas cosas. Dice el santo cura de Ars que él ponía pequeñas penitencias a sus penitentes y él hacía el resto. Entonces era un hombre totalmente entregado a la penitencia y para no imponerle cargas muy pesadas a los penitentes, él hacía lo que ellos sabían que no podían hacer. Pero por otro lado hay otro padre de la iglesia, San Beda, que da otra interpretación a este fragmento. Cuando dice, cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad. ¿Quién es ese adversario? En otra traducción dice oponente. No es otra persona. Parece, según Beda, que este adversario es la palabra de Dios. Sí, la misma palabra de Dios que le hace guerra a nuestras tendencias de pecado. Por eso dice acá, cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, eso sería como el juicio de nuestra alma, y donde la palabra de Dios, que al mismo tiempo es el mismo Cristo, que es la palabra encarnada, es lo que nos adversa a todo el mal que llevamos dentro. Trata y haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con Él en el camino. ¿Cómo me puedo yo poner de acuerdo con la palabra de Dios? Entonces esto aquí hace referencia a la lucha interna que cada uno de nosotros tiene con su propia conciencia, porque la conciencia está allí como un recinto sagrado, como un lugar donde Dios habla a nuestro corazón y donde nosotros podemos lidiar con este asunto.
trata de llegar a un acuerdo con Él en el camino. Dios me da en el camino de la vida tiempo y nos da su gracia para amoldar mi vida a su palabra y poder así hacer de esta vida, de este cuerpo pecaminoso, un cuerpo que esté sometido, como Pablo lo decía en momentos anteriores, este cuerpo, poder hacer de él instrumentos del bien, hacer de nuestros miembros instrumentos de la justicia. Y llega Jesús a decirnos hipócritas, esto es fuerte, hipócritas, porque sabemos entender el mundo, ahora que la gente sabe más, la ciencia ha avanzado tanto, y ya podemos hasta predecir cómo va a ser el clima durante toda una semana o más tiempo, un mes, por ejemplo. Ya la gente anda diciendo que este va a ser el invierno más frío por mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Podemos nosotros predecir los movimientos de la bolsa de valores. Es más, podemos decir cómo van a terminar las cosas, pero somos muy torpes para saber lo que nos conviene. Por eso dice el Señor, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Mira a tu alrededor. No podemos nosotros hacer como el avestruz, esconder la cabeza y decir, yo como soy religioso no me meto en esos asuntos. Tienes que estar pendiente de lo que pasa en el mundo. Mira lo que está sucediendo. Guerras por todas partes, hambre, el clima cambia bruscamente. En unos lados hace mucho calor, en otros hace mucho frío. Todo está anunciándonos que tenemos que cambiar. Como dice San Pablo, la creación sufre dolores de parto. ¿Cómo no son ustedes capaces de interpretar los signos? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer? Otra vez aparece la palabra juzgar, que tiene referencia al juicio personal, lo que tenemos que hacer en el tiempo presente. Cada quien, viendo las cosas que pasan a nuestro alrededor, debe recordar que el Señor va a volver. Debe recordar que esta vida es pasajera. Y lo que nos conviene hacer ahora es convertirnos, es volver la cara a Dios, volvernos de cara a Dios, caminar hacia Dios, ir dejando el lastre del pecado e ir alineándonos con la voluntad de Dios si hemos caminado, lógicamente, fuera de esa voluntad. Y eso es lo que nos toca hacer. Cada quien juzgue lo que tiene que cambiar. Cada quien trate de analizarse por medio de la palabra que nos confronta, que nos lucha dentro, lo que cada uno tiene que cambiar. Cada uno sufre de diferentes vicios, debilidades, pecados. Cada quien tiene que ver en qué está su fallo y tratar de arreglarlo mientras vamos por el camino. No sea, como dice aquí, para que no te lleve al juez. ¿Y quién es el adversario que me va a llevar al juez? Pues la palabra de Dios, cuando nos toque presentarnos ante el tribunal del juicio, ante el Padre, que va a hacer juicio a nosotros. Si no logramos alinearnos con la voluntad de Dios, obviamente la vamos a pasar mal. Y aunque puede que no tengamos que sufrir condenación, Dios mediante, Dios lo permita así, que no tengamos que ir a sufrir condenación eterna, ciertamente dice, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. O sea, seremos reos hasta del último pecadito que cometimos y tal vez nunca confesamos porque no lo sometimos al tribunal previo de la confesión, porque no fuimos conscientes, porque no hicimos exámenes de conciencia buenos, porque no profundizamos en la palabra de Dios en nuestra vida. Hagamos pues hoy un sincero esfuerzo por ponernos en el camino de acuerdo con la palabra de Dios, porque es esta palabra la que nos va a juzgar el día del juicio ante el juez. Y no queremos tener que pasar por esto, no salir de allí hasta que hayamos pagado el último centavo, sea como quiera que lo podamos entender, sea como el purgatorio, o sea como una actividad previa a la muerte. De todos modos, tú y yo sabemos que tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y procurar en todo lo que podamos vivir de acuerdo a ella, para que ella no sea nuestro oponente, sino nuestra guía y nuestra luz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.